Comenzamos la sesión 34 de nuestro curso de Teología Natural e iniciamos el tema en torno al agnosticismo sobre algunos planteamientos agnósticos. Comenzamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, terminamos ya ese tema tan amplio de la supuesta captación previa de un absoluto, que ya veíamos que no servía para explicar absolutamente nada, y con esos dos temas, el del argumento ontológico y el de la captación previa del absoluto, que ya habíais visto que estaban muy relacionados uno con otro, hemos visto los planteamientos contrarios al modo de ver las cosas de Santo Tomás, no solo de Santo Tomás, sino de la recta razón, que, digamos, eran un poco como por exceso, que ponían con demasiada facilidad el conocimiento de Dios y el conocimiento natural de Dios, quiero decir, y llegaban a afirmaciones que no eran correctas. Lo que pasa es que ahora tenemos que ver otros temas que son, diríamos, los planteamientos erróneos por defecto, que limitan o que dificultan o que niegan esa posibilidad del conocimiento natural de Dios, aun con todos los límites que ya habíamos visto. O sea, recordad que Santo Tomás insistía mucho en que no conocemos el quid sit de Dios, que nuestro conocimiento es muy limitado, o sea que en ese sentido reconocía los límites. Todo el tema de la teología negativa al que ya hicimos referencia. Lo que pasa es que los planteamientos agnósticos, diríamos, exageran eso, sacan de quicio esas limitaciones que tenemos hasta el punto de hablar que no podemos llegar a un conocimiento de Dios a partir de la razón. Vamos a ver, digamos, los apuntes. Antes de nada, vamos a ver un poco la estructura que tiene esta parte. Estamos en el capítulo 9. Fijaos que diremos primero algunas nociones generales sobre el agnosticismo y luego diremos algo sobre el agnosticismo kantiano, que digamos es una forma muy peculiar y que se difundió muchísimo. El agnosticismo fideísta y modernista, que fueron especialmente abundantes, el fideísmo en el siglo XIX y el modernismo en el siglo XX, pero son paradigmas, son modos de plantear las cosas que se han repetido y también hoy están presentes. Esto además no solo es un problema, diríamos, de tipo filosófico, sino que además repercute en el modo de plantear la fe cristiana, porque como la fe cristiana supone una relación fe-razón, si no tienes un planteamiento correcto de la razón, la misma fe lo acaba notando. Hablaremos luego también del agnosticismo positivista y neopositivista, con algunas, digamos, las limitaciones que tiene todo esto, cómo habría que responderlo. Esta es un poco la estructura de este tema. Es mucho más sencillo que el anterior, que sí era bastante más complejo. Y como veis, aquí nos vamos a fijar fundamentalmente en lo que dijimos en el manual. Para algunas cosas, tanto de Kant como del neopositivismo, he tomado cosas de algún otro texto mío, del de la Antropología Teológica 1, digo algunas cosas de Kant que están basadas, por otra parte, en lo que expone Basti en el manual de Filosofía de la Naturaleza y, repito, los que ya hicisteis el curso de Filosofía de la Naturaleza, probablemente algunas cosas os suenen, porque lógicamente, diríamos, las consecuencias que saca Kant en orden al conocimiento de Dios dependen de todo su sistema filosófico. O sea, fijaos que en la cuestión de Dios, digamos, ahí se ve dónde aterrizan cada uno de los planteamientos filosóficos o de los sistemas filosóficos. En ese sentido, pues ha habido varios autores que han escrito historias de la filosofía a partir de cómo se trataba el tema de Dios o del absoluto. O sea que por eso es normal que al tratar, digamos, por ejemplo, cómo plantea Kant el agnosticismo, pues nos saldrán cosas fundamentales de la filosofía kantiana. Además, esto creo que es importante porque fijaos, si se quiere responder a ese tipo de planteamientos, tenemos que saber exactamente qué es lo que están diciendo, porque puede haber un planteamiento apologético, diríamos, muy superficial que se vaya a cosas secundarias en todos estos autores, cuando realmente lo que hay que ir es aquello que es más nuclear, aquello que es más central y ver si de ese núcleo
se derivan las consecuencias en torno al tema de Dios y si ese mismo núcleo es aceptable o tiene, digamos, hay elementos problemáticos. Eso es un poco, diríamos, lo que quiero que tengamos presente en todos estos temas. O sea que veremos en primer lugar los planteamientos agnósticos. En el siguiente capítulo tema será el tema del ateísmo y ya el último, el tema del ateísmo cientificista, donde el tema del cientificismo volverán a salir cosas de estas cuestiones agnósticas, los que ya directamente niegan que haya una causa trascendente, en fin, todo esto lo iremos viendo. Pues como os comentaba aquí, la base de estas páginas la tenéis en el manual, de la página 32 a la 48, de ahí he sacado varios textos para esta explicación. Y lo primero es, ¿qué entendemos por agnosticismo? Fijaos, por agnosticismo se entiende la doctrina que niega la posibilidad de llegar metafísicamente a la afirmación Dios es. De nuevo, creo que el precisar las cosas como lo hacía Santo Tomás es muy importante. Hemos dicho que podemos afirmar Dios es con verdad a partir de la razón natural, con todas las limitaciones que ya nos han aparecido. Parece que el primero que empleó ese ese término fue Huxley, autor anglosajón, que en su obra Agnosticism del 1869 ya lo usa. El sentido es simplemente una renuncia a saber aquellas cosas que trascienden las posibilidades del conocimiento científico. Fijaos que en todo este campo vamos a estar siempre dentro, por lo menos en el agnosticismo más reciente, de la mitología ilustrada, o sea, el haber hecho de la ciencia de Newton un absoluto, como esa ciencia, al menos según algunos, no lleva a Dios, pues entonces de Dios no podemos saber nada, no lo conocemos. O sea que en Huxley esto está en el contexto de un conocimiento científico. Aquí habría que decir, claro, por supuesto, si entendamos ciencia por las ciencias físico-matemáticas o por una ingeniería o por algo del estilo, que eso no tiene nada que decir de la causa última. Estas ciencias estudiarán lo que denominamos causas segundas, tratarán de buscar una formalización, expresar unas leyes. El problema es que tú quieras decir que eso es la metafísica. No, ahí es ya donde está el error, en pretender hacer una metafísica de estas ciencias. Pero es interesante que el contexto primero en el que aparece este término es, digamos, ese que será lo que hoy denominamos cientificismo. Lo que pasa es que esto en el contexto más reciente, porque en la antigüedad, diríamos, el término más difundido era el escepticismo. Esto aparece en varios autores de la antigüedad griega, estuvo presente en la mayor parte o sea, era un problema en toda la filosofía antigua y con esto se refería a los escépticos, eran aquellos que negaban el que se pudieran conocer realidades trascendentes. O sea, directamente los escépticos niegan que se pudieran conocer realidades trascendentes, mientras que el agnosticismo en ese sentido sería como más aséptico. Dice que se abstiene de conocerlas. No entra así por alguna otra manera, o sea, porque habrá agnósticos que digan que en efecto Dios existe, pero esto lo van a conocer por la fe o por una experiencia o por lo que sea, no lo van a conocer por la razón. En el caso de los escépticos, ahí se dice tal cual que se niega la capacidad de la razón para conocer esas realidades trascendentes. Pensad que San Agustín, que hasta su conversión, pues diríamos, conoció bastantes escuelas filosóficas, estuvo en un tiempo vinculado al escepticismo. Algunos de los primeros opúsculos que tiene el contra académicos, los académicos eran una rama de lo que había sido la Academia Platónica, pero que al final estaba en este planteamiento escéptico. Es cierto que algunos decían que en realidad aquello era como una estratagema para no divulgar ante la gente común pues cosas más trascendentes o más importantes, pero de hecho hubo una rama académica del escepticismo y San Agustín en algún momento, diríamos, se dejó seducir por esos razonamientos. Bien, en cualquier caso, como veis, ya sea agnosticismo, ya sea escepticismo,
estamos siempre en el campo de una teoría del conocimiento. Una teoría del conocimiento que te corta el camino de la razón a unas, digamos, algunas realidades que son, digamos, realidades trascendentes, realidades que no son puramente materiales. Podríamos hablar de verdades metafísicas, verdades ontológicas, lo que trasciende lo sensible, como si dijéramos, más allá de la experiencia sensible no sabemos nada. Por eso es muy fácil que estos planteamientos pues, estén luego relacionados o con un atomismo, o con un sensismo, o con un materialismo. Lo que pasa es que el materialismo muchas veces ya desemboca directamente en el ateísmo. Fijaos que la diferencia con el ateísmo en principio es muy clara, porque un agnóstico de por sí no niega que exista Dios, que exista un principio trascendente. Lo que niega es la capacidad del hombre para alcanzar esa existencia con una argumentación racional. De hecho, como os indico aquí, esto en el libro viene con más detalle, los agnósticos, o muchos agnósticos, hacen profesión de no ateísmo. Dicen, no, 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 yo no soy ateo, yo soy agnóstico. Yo simplemente digo que no puedo llegar por la razón a que hay Dios. De hecho, incluso algunos hablaban de Dios o decían que se podía llegar a Dios por un sentimiento religioso. El caso de los modernistas. En el caso de los modernistas, ya lo veremos, está también vinculado como una experiencia religiosa, ver a Dios como una totalidad, un poco al modo de lo que habíamos dicho de Spinoza, o todos esos líos de esa totalidad que sería lo primero que captamos. O sea que en el caso de los modernistas la cosa es un poquitín más complicada, luego lo veremos, pero en el caso de Kant, si habla de llegar a Dios, pues como un ideal de la razón y solo desde el punto de vista de la razón práctica. No es algo que entre dentro de la razón pura. Esto lo iremos viendo. Pero desde el principio que os quede clara la diferencia entre unos y otros. El ateísmo niega que exista Dios, niega explícitamente que exista un principio trascendente. Los agnósticos niegan simplemente la capacidad del hombre para que haya una argumentación racional acerca de Dios. Creo que esta diferencia es bastante sencilla. Ya digo, hay algunos que incluso dicen que no son ateos, otros se sitúan en una posición de neutralidad respecto a afirmar, digamos, si hay o no hay dioses, pues ahí, digamos, no, es un tema que ni siquiera, en el que ni siquiera quieren entrar, porque, digamos, esto también en el contexto cientificista que he apuntado antes, explican que la ciencia no establece ni establecerá la existencia ni la inexistencia de Dios, lo cual es verdad. O sea, lo que os he dicho antes, si tú entiendes ciencia por las ciencias físico-naturales, la ciencia físico-natural tiene que estudiar otras cosas. Será la teología natural la que tenga que hablar de estos argumentos, será la metafísica. Obviamente, tiene que ser una metafísica o una ontología, y mejor si es ontología formal, que se base en el conocimiento de la realidad, no que sea una cosa así a priori, que uno pueda decir lo que le dé la gana. Pero si entendemos por ciencia las ciencias físico-matemáticas, obviamente no tienen que decir si hay o no hay Dios, o sea, se dirán otra cosa. Ya digo, el problema es que alguien quiera considerarlas como si fueran la metafísica, y ahí ya sí que hay un problema no solo desde el punto de vista de la teología natural, sino un problema desde el punto de vista de la misma ciencia, porque va a estar el problema de cómo se fundamentan muchos de los conceptos que utilizan esa ciencia, si la ciencia tiene que fundamentarse en sí misma. Ya veremos al final, diríamos, cosas que hay que decir en este campo. Bien, también lo que pasa es que, digamos, aun habiendo esta distinción, que en principio es clara entre el agnosticismo y el ateísmo, es muy fácil dar el paso de uno a otro. Pasar de la afirmación no podemos saber nada acerca de Dios con nuestra razón a afirmar no existe nada más allá de nuestra experiencia. Evidentemente la segunda afirmación tiene mucho más peso que la primera, pero como veis es muy fácil pasar de una a otra. Y la consecuencia, muchas veces, desde luego del ateísmo claramente, pero del mismo agnosticismo, es que como de eso no sabemos nada, pues al final vivimos como si Dios no existiera. Con lo cual, en muchas ocasiones o en muchas personas, el agnosticismo de fondo es un ateísmo práctico. O sea, como yo de esto no puedo conocer nada, pues sí, a lo mejor hay un Dios, pero
vaya usted a saber. Entonces, yo vivo como si Dios no existiera, con lo cual en la práctica se pasa del agnosticismo al ateísmo práctico. Por eso es tan sumamente importante cultivar la razón respecto a todo este campo. Evidentemente, no es que una persona tenga que conocer toda esta argumentación de Santo Tomás o todos estos detalles filosóficos que hemos ido viendo, pero de alguna manera simplificada sí hace falta. Acordaos que el mismo Santo Tomás, en los comentarios que tiene al credo, cuando habla del primer artículo, de creo en Dios Padre Todopoderoso, da una serie de argumentos racionales, simplificando muchísimo las vías. Ya vimos alguno como hace como una simplificación de la cuarta vía, con aquello del calor y la habitación, que cuanto más entramos, pensamos que más adentro habrá un fuego. O sea, hace como una simplificación porque se daba cuenta que incluso para la gente corriente es muy importante tener una argumentación básica que te lleve a que hay un principio trascendente, porque si no parecería que nuestra razón no puede decir nada, la fe se queda colgada ahí, no tiene nada que ver con la razón. Por supuesto que la fe es un don de Dios, pero diríamos también está todo el tema de los preámbula fidei de los que ya hablamos. O sea que es muy importante vencer cualquier tipo de agnosticismo, porque si no es muy fácil que acabe en un ateísmo práctico y el ateísmo práctico en un ateísmo teórico. De hecho, por así decir, una de las frases agnósticas más típicas de la antigüedad, ya lo había dicho Protágoras, fijaos, acerca de los dioses. Respecto a los dioses, ignoro si existen o no existen o qué figura tengan. O sea, él no dice que no haya dioses, pero dice yo lo ignoro acerca de los dioses. También es cierto que todo el tema del panteón heleno o de los dioses romanos, aquello era un circo. O sea, por eso muchas veces los filósofos criticaban todo eso que se llamaba teología mítica. También es interesante porque San Agustín, cuando en la Ciudad de Dios habla del término teología, explica que había una teología mítica, que era la que hablaba de todos estos dioses y todas sus aventuras y que será criticada por los filósofos, que había una teología política que eran los ritos propios de la ciudad. Acordaos que en la antigüedad eso eran bastante supersticiosos. Por ejemplo, para fundar una ciudad se establecía cercaba aquello, el sacerdote hacía una serie de ritos y de sacrificios y en eso que se había hecho a los dioses del lugar, ahí se edificaba la ciudad. A los magistrados les correspondía hacer una serie de ceremonias, de sacrificios, como para asegurar la benevolencia de los dioses, aunque ellos tampoco se creyeran demasiado en muchas cosas de estas. Acordaos en el diálogo famoso de Cicerón, el de Natura Deorum, Cota, que es uno de los sacerdotes que aparece ahí, realmente él no creía en nada de esto, era más bien pues un estoico en cuanto al planteamiento acerca de las divinidades, pero sabía que él como magistrado pues tenía que hacer todos aquellos ritos. O sea que, digamos, los primeros cristianos vieron con malos ojos esa teología mítica, la de los poetas, la teología política, estos ritos de la ciudad, y se quedarían como con lo que era la teología física, tratar de hablar de la naturaleza de los dioses, lo que nosotros diríamos la teología natural. Esto lo trata San Agustín en el de Civitate Dei, cuando hace referencia a Varrón y algunos autores de la antigüedad que hablaban de este tema de los dioses. Pero ya veis que otros, como este Protágoras, decía que del tema él no conocía nada. Repito que es que, dado lo que se decía de aquellos dioses o cosas mitológicas, pues convenía como mantener ese cierto escepticismo. Por eso algunos de los primeros apologetas decían, sí, nosotros somos ateos, ateos de vuestros dioses, pero no ateos del Dios verdadero. En la Edad Media, sobre todo este planteamiento va a proceder de los nominalistas. Y aquí entramos ya en un campo muchísimo más filosófico, más técnico, porque diríamos, al haber negado todo el tema de la causalidad, haber puesto en duda lo referente a la causalidad, venían a decir que la existencia de Dios solo pertenece a la fe y no está entre aquellas verdades que puede alcanzar la razón humana. O sea, ahí ya va a quedar muy clara la relación entre agnosticismo y determinadas teorías del conocimiento. Acordaos también que lo de Occam fue luego muy relevante para todo el planteamiento de Lutero, porque aunque Lutero se rebeló contra toda la escolástica anterior, realmente él siempre dependió muchísimo del nominalismo de Occam. Esto de nuevo, el que quiera verlo, en la misma página de Academia está el manual mío de antropología teológica, ahí podéis ver un poco con el tema de las fuentes de Lutero y ahí saco alguna cosa de estas.
Bien, ya iremos exponiendo algunos agnosticismos, pero queda claro que la respuesta a los mismos, a los agnosticismos, simplemente es una correcta metafísica del ser. Y en ese sentido, cuanto más riguroso pueda ser el planteamiento acerca de la participación del ser, si se pudiera expresar en una ontología formal, que además, digamos, tenga presente los resultados de las diversas ciencias, un poco lo que hicimos en ese capítulo quinto, que había hablado de materia y forma, pero veía cómo esto de materia y forma tiene muchísimo que ver con la cuestión de la noción de información, y que eso te va a permitir hacer una metafísica pues que llegue a que hay una causa primera. O sea, la clave va a ser esa correcta metafísica del ser que entienda bien la causalidad y la participación y que por tanto explique que nuestro conocimiento puede ir más allá de lo sensible, también lo que podría ser una superación del materialismo, pero una superación que parta de los datos de las ciencias, no una superación, diríamos, de una filosofía que esté completamente ajena a las cuestiones científicas. Es un poco esta en la línea en la que quiero que nos movamos, porque por supuesto habría, diríamos, otra posible línea mucho más de apologética, pues más sencilla. Sobre esto hay multitud de textos, multitud de autores que además hablan del nuevo agnosticismo, del nuevo ateísmo. Son ya cosas muy divulgativas, por supuesto, y son muy útiles, pero nosotros vamos a tratar de mantenernos en este campo más académico y luego, repito, hay multitud de obras que se pueden utilizar, pero es útil dentro del ciclo de estudios eclesiásticos en la parte filosófica conocer más la cuestión de los fundamentos. Bien, aquí es interesante, por ejemplo, o sea, cuando llegamos a ese fundamento de todas las cosas, llegamos a la causa primera trascendente, que es la que explica la existencia del universo. Diríamos que una manera muy resumida de todo lo que llevamos visto, lo explicaba Edge Montan, a quien cita el manual, dice, hace irrupción el problema metafísico por excelencia. Porque si, como dice Chesterton, lo más increíble de los milagros es que acaezcan, lo más asombroso de las cosas, de eso real que nos es dado inmediatamente como siendo, no es que sean tal o cual cosa, sino que sean. Todo lo referente al tema del ser, lo que dijimos del ser como acto, que nos encontremos con las cosas que realmente sean. Esas cosas que nacen y mueren, que empiezan y terminan, que son solo eso y no lo demás, que actúan de este modo y no de otro, que aparecen subordinadas en su causalidad y dirigidas a una finalidad que las trasciende. Esas cosas que son buenas o verdaderas o bellas solo hasta cierto punto, todas esas cosas son. Fijaos que aquí Remontan prácticamente ha aludido a las diversas vías de Santo Tomás. Que comienzan y terminan, la generación y la corrupción, la tercera vía, el tema de la causalidad, la segunda vía, el tema de la finalidad, la quinta vía, el tema de los niveles de bondad, verdad y belleza, la cuarta vía. O sea, como veis, está apuntando a muchas cosas que hemos estudiado nosotros ya con mucho más detalle. Y la cuestión está que la existencia del universo no se explica por sí misma. Que existe el universo es evidente, mas ¿por qué? Esa existencia no es más que un resultado, pero ¿un resultado de qué? Decir que esa existencia se justifica por sí misma, que sería, diríamos en última instancia, el ateísmo más radical, no hace falta ningún Dios, no hace falta ninguna cosa externa, porque eso se justifica por sí mismo. No hay que pensar más y no hay por qué asombrarse. O pensar que la existencia del universo es ontológicamente suficiente, que el universo existe por sí mismo. Fijaos que de esta manera se está haciendo del universo un absoluto, se está llegando a ese absoluto inmanente que ya habíamos dicho que cuando se trataba de justificar, al final resultaba inconsistente. O sea que es aquí donde está todo el problema. Existen las cosas, la ciencia te irá diciendo es tal cosa, tal otra, cómo se relaciona una con otra, con qué leyes se puede relacionar, luego todas las aplicaciones prácticas de la tecnología, qué uso tiene esto, qué otro uso tiene, eso perfecto, eso es una cosa buenísima, pero con eso no respondemos a la pregunta fundamental. ¿Por qué son las cosas? No decir, no, son por sí mismas, se explican a sí mismas. Pues mire usted, cuando buscamos la causalidad no podemos solucionar todo
de esa manera tan sencilla. O no hay por qué asombrarse, no hay por qué preguntarnos nada. Bueno, y entonces, ¿por qué nos preguntamos acerca de otras cosas y las utilizamos, sacamos un beneficio, etcétera? O sea que, diríamos, como veis, todo este tema del agnosticismo a lo que nos lleva es a cuestiones de teoría del conocimiento. Como os comento aquí, el planteamiento de muchos agnósticos y ateos es la reducción de todo el conocimiento a la ciencia experimental. Lógicamente, como ya hemos dicho que la ciencia experimental no te tiene que hablar de Dios, porque tendrá que hablar de otras cosas, pues todo es la ciencia experimental y así ya Dios no entra en la razón. El problema es que esa reducción, como ya veremos, no es científica. Pretender que hay un único lenguaje capaz de explicar todo, incluso explicarse a sí mismo, eso evidentemente no es científico, es anticientífico. Por esto vuelvo a insistir aquí que la respuesta a todo esto es explicar bien la causalidad, la participación del ser como la mejor respuesta al agnosticismo. Y también, por supuesto, presentar de manera correcta el conocimiento humano, que no puede quedar reducido a la intuición sensible, sino que es capaz de llegar a las nociones metafísicas. O sea que, por tanto, la mejor respuesta al agnosticismo será una buena metafísica adecuadamente fundamentada. Bien, esto sería un poco como la presentación del problema y ahora vamos a pasar revista a algunos agnosticismos que se han dado a lo largo de la historia. El primero sería el agnosticismo kantiano. De esto ya dijimos en el curso pasado de la filosofía de la naturaleza, hablamos mucho de la revolución científica, de la lectura ideológica que se había hecho de la revolución científica y cómo ahí se sitúa Kant. Fijaos que Kant, tenéis aquí las fechas, coincide completamente con todo el momento de la revolución científica y además con toda la ilustración. En realidad Kant prácticamente lo que hace es la epistemología, la justificación de la ciencia que tiene ante él. Fijaos que este párrafo de la introducción a la crítica de la razón pura nos ayuda a entenderlo perfectamente, o sea, es muy claro. Es cierto que luego la crítica de la razón pura entra en muchos recovecos, o sea, es un libro denso de leer, pero este primer párrafo vais a ver que se entiende perfectamente. ¿Cómo es posible una matemática pura? ¿Cómo es posible una física pura? De estas ciencias, porque realmente existen, o sea, Kant da por supuesto que hay una matemática pura y una física pura, es oportuno preguntarse cómo son posibles, porque el hecho de que son posibles está probado por su existencia. Y aquí manda una nota. Quizá alguno podrá dudar de que existe la física pura, pero basta dar una ojeada a las diversas proposiciones que aparecen al principio de la física propiamente dicha, empírica, como las de la permanencia de la misma cantidad de materia, observación de la cantidad de materia, de la inercia, de la igualdad entre acción y reacción, estos son cosas de Newton, y otras semejantes, para convencerse de que constituyen una física pura o racional, que merece exponerse de manera separada, como ciencia especial en toda su extensión, por pequeña o grande que sea. O sea, Kant está dando, por supuesto, que existe esa física pura. Es curioso porque antes había dicho, en otros lugares, habla también de que la lógica había llegado ya con Aristóteles a su perfección. Esto quiere decir que de lógica no conocía demasiado porque está todo el tema de la lógica estoica, está todo el tema de algunas aportaciones medievales que, digamos, produjeron cosas muy notables y, por supuesto, todo lo que vino después, con toda la formalización, especialísimamente desde Frege, pero, o sea, después de él aquí, diríamos, fue poco profeta, un poco igual que con lo de la física. Considerar, diríamos, esa física de Newton como una física pura, en el sentido de una física absoluta, pues no, sirve para un determinado ámbito, pero tiene los límites que tiene. Como veis, Kant está suponiendo que eso es algo puro, en ese sentido, algo apodíctico, algo que es así, que es que ya no hay que darle más vueltas. En cambio, por lo que se refiere a la metafísica, su progreso ha sido hasta el momento bastante infeliz, puesto que de ninguna de las metafísicas expuestas hasta aquí, por lo que se refiere a su objetivo esencial, se puede afirmar que realmente existan. Puedan surgir dudas y con razón acerca de su posibilidad. O sea, como veis, Kant está diciendo,
como ahora hay muchas metafísicas y se contradicen entre sí, pues no tenemos la metafísica pura. En cambio, la física, como todos los manuales de física más o menos vienen a decir lo mismo, tenemos ya la física pura. Claro, si hubiera comparado los manuales del siglo XVIII con los del siglo XXI, vería que las cosas no son tan sencillas. Por otra parte, es lógico que en un campo tan sumamente complejo como el de la metafísica haya habido más errores y por tanto más divergencias, y también un campo en el que no ha entrado tanto la formalización. Porque fijaos, ¿por qué la ciencia pudo progresar? Porque se encontró un lenguaje y un método que servía muy bien para expresar determinadas cosas. El problema es que ese método tú lo quieras aplicar absolutamente a todo, incluso al método mismo. Eso ya es lo que da problemas. Pero ese era el motivo. O sea, pensar que este fue un proceso larguísimo. Por ejemplo, en matemáticas, el ir dando con una forma de expresión simbólica que fuera común y aceptada por todos, eso facilitó enormemente los desarrollos. Y aún así había diferencias. Que el mismo, por ejemplo, dentro de las mismas matemáticas, el modo de explicar el cálculo infinitesimal entre Newton y Leibniz era distinto. Eso Kant parece que aquí no lo tiene presente. Y si entramos en cosas como el calor, también había bastantes divergencias en su época y sobre todo lo que sucedería después. En cualquier caso, Kant lo que quiere es explicar la posibilidad de esta física y de estas matemáticas puras. Y es un poco en este contexto en el que está su filosofía. Esto ya lo conocéis por historia de la filosofía y lo vimos también en el tema de lo de la filosofía de la naturaleza del curso pasado. Nuestro conocimiento parte de unas sensaciones brutas del mundo que se organizan mediante las formas puras de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. Lo que para Kant eran contenedores, lo que para Newton eran contenedores vacíos, para Kant son formas puras de la sensibilidad que dan lugar a percepciones. Las percepciones se relacionan entre sí mediante los conceptos. Los conceptos puros del entendimiento, categorías, tienen que ver con los distintos tipos de juicios. Además, lo de los distintos tipos de juicios, siguiendo un resumencito aristotélico, entiende que las categorías responde a una clasificación de juicios, pero repito, aquí, siempre se puede discutir qué lógica estás utilizando. A partir de las categorías luego tienes las proposiciones empíricas. Las proposiciones empíricas se organizan mediante los principios regulativos de la razón en teorías cada vez más amplias y de ese modo se puede llegar a proposiciones universales. A priori, son a priori porque se apoyan en las categorías mentales, que son universales, y al mismo tiempo sintéticas, porque añaden información, ya que las categorías unifican sensaciones y datos de la experiencia. Esto ya lo hemos visto varias veces. Quiero decir que antes es más complejo, pero diríamos el planteamiento de fondo es este. Entonces, para garantizar que en las matemáticas sus teoremas tienen una validez a priori universal y necesaria, la explicación de Kant es muy sencilla. Representamos u observamos las cosas en la medida en que las forzamos a adoptar las formas a priori de la sensibilidad. La intuición pura, que es previa a toda experiencia, es el marco del espacio y el tiempo. Por eso, diríamos, el mundo espacio-temporal es un mundo de fenómenos y apariencias. Detrás de él habría un mundo real que no conoce la sensibilidad, porque la sensibilidad lo recibe todo a partir de a partir de esas intuiciones, de esas formas a priori de la sensibilidad. Entonces, esto, por ejemplo, para explicar la geometría de Euclides va muy bien. Como la geometría de Euclides es la forma que nuestra sensibilidad impone a todo objeto al percibirlo, todos los objetos percibidos se ajustan a la geometría de Euclides. O sea, no es que el mundo real sea euclídeo, que es, por ejemplo, lo que entendía el mismo Euclides probablemente y lo que entendía Galileo, sino que nuestra percepción es euclídea. Y lo mismo con la aritmética, hace una reflexión semejante para el tiempo. El tiempo entiende que tiene que ver con la sucesión y con la numeración. Claro, esto, evidentemente, sería cierto si solo hubiera una única geometría posible. El problema es que hay infinitas geometrías posibles, y no solo posibles, sino que para explicar la naturaleza, determinadas cosas se explican con una geometría
y determinadas cosas se deben explicar con otra. Y todas esas cosas vienen pues a través de las formas, de la sensibilidad y todo este tipo de cosas. O sea que, como veis, por eso decía alguien en plan de WhatsApp que el descubrimiento de las nuevas geometrías había sido para la filosofía kantiana algo así como el descubrimiento de los números irracionales para los planteamientos pitagóricos. Que acordaos que para los pitagóricos todo tenía que depender pues, de números enteros o de razones, fracciones de números enteros. Y resulta que hay unos números que son los irracionales, que no se pueden expresar como fracciones de números enteros. Evidentemente el chiringuito especulativo cae, tuvieron que rehacerlo. En el caso de Kant sucede algo parecido. Si tú dices que las formas a priori son el espacio y el tiempo, sí, pero ¿qué espacio? Luego el tema de la sucesión y la numeración, si hubiera solo una aritmética posible, perfecto. Pero es que hay múltiples aritméticas. Esto además tiene que ver ya con teoría de la computación y demás, pero como veis, todo el planteamiento kantiano es simplemente una epistemología de la revolución científica. Por esto ya digo, es fácil advertir que todo esto se apoya en que la geometría de Euclides es la única posible. El problema es que pueden darse infinitas geometrías no euclídeas y no se trata de meras construcciones mentales, sino que tienen su aplicación a la realidad, sin entrar en la cuestión de que la geometría en sí misma no depende de la percepción. O sea, pensar que esto de una geometría percibida, sí, eso era lo típico de los griegos, pero cuando la geometría se empieza cada vez a formalizar más, se hace algebraica, una figura ya simplemente es un polinomio o es simplemente una expresión algebraica, evidentemente esto de la imaginación y la geometría pues ya como que no tiene mucha fuerza. Y respecto a la física podemos decir algo similar. Ya vimos cómo Hume había atacado el principio de causalidad. Entonces, claro, si no hay causalidad, ¿cómo quedan las leyes de Newton? Pues Kant dice muy sencillo, hay que considerarlas lo más a priori posible. Por eso las leyes de Newton en realidad son la condición de toda experiencia posible, con lo cual todo lo que percibimos es newtoniano porque es una condición que ponemos nosotros. De hecho, en los fundamentos metafísicos de la ciencia natural del 1786, deduce varias leyes de Newton a priori de los principios del entendimiento puro y sin que ahí interviniera la experiencia. Es más, incluso llega a criticar veladamente a Newton por presentar estas leyes como basadas en la experiencia, cuando para Kant dependen de toda esta articulación, a priori. Y con esto entramos ya en la consideración sobre el mundo. Dado que la naturaleza es para Kant la totalidad de los objetos de experiencia, es posible una física pura, porque los principios de la experiencia posible, o sea, esas condiciones que tienes dentro de ti para percibir las experiencias, son igualmente las leyes de la naturaleza. De esta manera es posible la física, porque se organizan las sensaciones en percepciones y las percepciones mediante las categorías y todo eso, diríamos, resulta newtoniano. En cambio, en el caso de la metafísica no tenemos ni sensaciones ni percepciones. Tendríamos solo meros principios de la razón. Y como en los meros principios de la razón ya no caben proposiciones sintéticas a priori, no puede haber ciencia. ¿Por qué no caben proposiciones sintéticas a priori? Porque tienes que unificar cosas que vengan de la experiencia, que vengan del exterior, pero en la metafísica no lo unificas, no tienes una experiencia, una sensación de Dios. Y para Kant tampoco podemos aquí recurrir a la noción de causa, porque eso sería ya una categoría. Y la categoría solo aparece cuando organizamos datos de la experiencia y no nos permite llegar a la realidad tal como es en sí misma, porque acordaos que es el noúmeno para Kant que siempre permanece desconocido. Con lo cual, la misma noción de ser o de sustancia serían meras categorías que permiten organizar nuestras sensaciones. Y por tanto, no es algo que podamos aplicar más allá de las sensaciones y de hecho ni siquiera nos explican cómo sería el mundo real, sino cómo lo construimos nosotros. Y de este modo, pues cierra el paso a lo que sería esa metafísica pura.
Ya digo, curiosamente, apoyándose mucho en Newton, en el Newton, diríamos, oficial de la revolución científica, porque ya sabéis que el Newton real, sí, escribió cosas de física, pero luego también se dedicó a llevar la casa de la moneda con puño de hierro y tiene una cantidad de cosas de tipo cabalístico, de buscar la piedra filosofal, una interpretación mitológica, una interpretación del Apocalipsis, una cosa bastante curiosa, porque Newton era arriano diríamos, no lo hacía público, pero tenía unos planteamientos religiosos bastante curiosos. Eso, digamos, guardó, de esto no se le hacía mucha publicidad, pero al Newton oficial, el Newton científico, es un poco el que Kant ponía así en el candelero. Bien, pues cerramos ya esta sesión, continuamos luego con otros agnosticismos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.